históricos. ¿Puede haber algún síndrome nefrótico que no tenga proteinuria, Brian? Brian, no sé por qué no me respondes. Cristel, Cristel. No, doctor, tiene que haber proteinuria. Imposible, pues, ¿no es cierto? Imposible, ¿no? ¿Cómo hay síndrome nefrótico sin proteinuria? Pues es como si yo tuviera diagnosticado hipertensión sin hipertensión. No, ¿cómo pues? Si no hay presiones altas, ¿cómo diagnostico hipertensión? ¿No es así? Bien. Entonces, ¿no? Escúchenme bien, por favor, chicos. Entonces, ya, los dos escenarios en los que tenemos que movernos respecto de síndrome nefrótico, ya, los dos escenarios, voy a poner mi manito. ¿Se ve la manito, no? Sí, doctor. Ya, Sí, bueno, acá está mi hospital, ¿no? El atrio fuera, el pasadizo central en medio, ¿no? ¿Cómo se llaman estas estatuas? Se me fue el nombre ahorita. La bajada Tumbe Carrión, ¿no? Estas son las oficinas, acá comienzan las salas de medicina, este lado está pediatría y luego el edificio de todo lo que es cirugías. Bueno, entonces, los dos escenarios a los que nos tenemos que enfrentar en síndrome nefrótico, ¿no? A los dos estados, así le llamo yo, a los que tenemos que enfrentarnos y raciocinar en síndrome nefrótico son los llamados o los así llamados estados proteinúricos y los estados edematosos. En otras palabras, ¿cuándo vamos a plantear o pensar en síndrome nefrótico? Cuando hay el problema proteinuria, los estados proteinúricos, y cuando hay el problema edema, los estados edematosos. ¿Te parece, Diego? Luis Oscar, ¿les parece? Sí, doctor. Janet, ¿me escuchas? En ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos a empezar a enfrentarnos a lo que se llama los estados proteinúricos. Entonces, ustedes claramente, ¿no? Conocen, ¿verdad? El slit o la barrera de ultrafiltrado, ¿no? Que de este lado vascular está el endotelio con lumen vascular, un endotelio especial porque es un endotelio fenestrado, y del lado opuesto está el epitelio en el polo urinario o en el espacio urinario de Bowman, ¿no? Formado por las digitaciones de esa célula ultra especializada, ¿cuál es el podocito? Entonces, el slit de ultrafiltrado es este, ¿no? El espacio que hay, ¿no? De un lado en la fenestra endotelial, las membranas basales de ambos dos y el espacio interpodocitario interdigital, ese es el slit de ultrafiltración, ¿no es cierto? Y de hecho, pues, mecánicamente, estructuralmente, ¿no es cierto? Este slit, por ser una estructura física, ¿no es cierto?, concreta, es pues una barrera, ¿no? Para que la proteína vaya a ganar el espacio urinario, porque el problema nefrótico comienza cuando la proteína, perdón, del plasma, ¿no? Gana el espacio urinario de manera anormal, ¿no es cierto? Anormal. Entonces, hay pues tamaños en Daltons que hay que respetar, ¿no es cierto? Y moléculas mayores de este tamaño, sobre todo, no van a pasar, pues, ¿no? Como la albúmina y otras proteínas, no van a pasar al espacio urinario, ¿no? Ahora, hay proteínas de muy bajo peso o de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Por favor, esos chats, las proteínas de bajo peso molecular que pudieran pasar al espacio urinario normalmente, pero estas van a ser reabsorbidas obviamente a nivel tubular. Tenemos a la beta-2 microglobulina, a las lisosimas, a algunas microglobulinas, etcétera, ¿verdad? Eso es lo normal. Muy bien. Por ahí comenzamos a hablar de los estados proteinúricos. Entonces, a la hora que haya proteinuria propiamente tal, o para explicar proteinuria, cómo la proteína gana el espacio urinario, va a discurrir y va a salir por la orina reciente, primero la orina primitiva, luego se elabora y la orina definitiva, ¿no? Va a salir como en forma de proteinuria, ha de tener mecanismos. No nos olvidemos de que estas proteínas de bajo peso molecular de las que habíamos hablado, ¿no es cierto? Hasta un 99%, casi al 100%, ¿no? Van a ser reabsorbidas en el túbulo proximal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eso hay que recordar. Entonces, o sea, en otras palabras, aun cuando hay proteínas de bajo peso molecular que
ganan el espacio urinario desde el punto de vista mecánico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista mecánico, ¿no? Entonces, están por debajo de este umbral. Entonces, estas rápidamente van a ser reabsorbidas prácticamente al 100% y la fiesta está en paz y no se elimina proteínas, amén de las proteínas de cubierta del epitelio tubular, que son las proteínas de Tams-Horsford, ¿verdad? ¿No es así? Bien. Entonces, en estos estados proteinúricos, ¿no? Hay mecanismos primarios para la excreción de excesiva de proteínas, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Una opción sería de que haya un trastorno en la permeabilidad del slit de ultrafiltrado, de manera tal de que la proteinuria que encontremos sea pues glomerular. Otra sería, ¿no es cierto?, que la capacidad, ¿no?, de reabsorción tubular que hemos mencionado, que es proximal, obviamente, casi al 100%, se altere, disminuya. Y otra es que hay una sobrecarga, ¿no es cierto?, un desborde, va por así decirlo, ¿no? Un desborde ya no popular de Marco Martos de los años 80, acá en Lima, sino un desborde proteinúrico, pues, ¿no es cierto? La cantidad de proteínas a nivel sérico sea tal por X patología, ¿no? Que por desborde, ¿no? Por amontonamiento, si me permitan el término, ¿no? Estas proteínas van a lograr pasar al espacio urinario. Una es que la barrera se altere, dos es que haya una tal cantidad de proteínas que pasen al espacio urinario, tres es de que esta capacidad de absorción, ¿no? Esté alterada, que ya no sea pues casi el 100%, y va a haber una cantidad residual que va ahí. Y la última es de que hay algún proceso de tipo obstructivo, no en la nefrona, por si acaso, así no estoy hablando de vías urinarias, ¿no? Que por mecanismos también conocidos, ¿no? Constituyen lo que se llama proteinuria postrenal. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Entonces, así las cosas, ¿no? Solamente para mencionarlo más rápidamente, ¿no? Obviamente, ¿no? La más importante y la que nos toca tratar son las alteraciones de la permeabilidad glomerular, la llamada proteinuria glomerular, ¿no es cierto? Donde hay un daño en la barrera del ultrafiltrado, ¿no? En su estructura. Ya vamos a ver lo que nos contaban, el relato que nos contaban en el siglo pasado, y ahora vamos a ver a visorar el relato actual, ¿no es cierto? Porque como en la historia en general, ¿no es cierto? La medicina también está formada por relatos o por modelos, ¿no es cierto? En este caso, modelos fisiopatológicos. Acá ya adelanto algo. Esto es lo que nos explicaban en la antigüedad, ¿no? Que hay una afectación de la electronegatividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tanto siendo las proteínas un ion proteinato, un ion negativo, un anión de carga negativa, y habiendo acá las proteínas estructurales de este slit siendo electronegativas, entonces hay un rechazo entre ambas, ¿no? Electronegativas ambas dos, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, ¿no? No había una proteinuria. Al perderse esa electronegatividad, entonces la proteína, pues, fugaba, sobre todo la albúmina, ¿no? Y eso explicaba la proteinuria, un modelo electromecánico, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta proteinuria glomerular podría ser de dos tipos: una selectiva, en donde solamente se pierde albúmina, y otra no selectiva, donde además se pierde el resto de proteínas, ¿no? Como células inmunoglobulina, la transferrina, transportadores hormonales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Entonces, ese sería un primer mecanismo y es motivo de esta reunión. Obviamente hemos mencionado, ¿no es cierto?, la pérdida de la capacidad de absorción tubular por daño, por tubulopatía, ¿verdad? Que se puede dar pues, en una serie de síndromes poco frecuentes, a veces de nombres rebuscados, de epónimos,
patologías muy puntuales en ese pequeño mundo que se llama la enfermedad túbulo-intersticial, ¿no? Sobre todo síndromes hereditarios como el síndrome de Fanconi y cosas así, ¿verdad? En donde además, donde el sistema tubular va a estar afectado, no va a haber una reabsorción adecuada de solutos, y además de perderse aminoácidos, glucosa, no habiendo aciduria, glucosuria, puede haber también grado de proteinuria, pues eso sí existe. De hecho, hay que decir, ¿no? De que esta proteinuria tubular y las que vienen luego, definitivamente, numéricamente no alcanzan pues esa barrera de 3 gramos, como sí lo hace la proteinuria glomerular, ¿verdad? Entonces, estas son las proteínas que normalmente se pueden perder por su bajo peso molecular, ¿no? Por ejemplo, alfa-1 microglobulina, beta-2 microglobulina, ¿no? Etcétera, por su bajo peso molecular, ¿no? Otra opción, habíamos dicho, es ese desborde de proteínas por una llegada masiva de proteínas al glomérulo, porque hay pues hiperproteinemia o disproteinemia o paraproteinemia, ¿no? Que puede desbordar al glomérulo e inundar pues el espacio urinario, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay ejemplos muy puntuales, porque esta proteína puede ser hemoglobina, o sea, liberarse por hemólisis, mioglobina por rhabdomiolisis, en casos neoplásicos de la línea de células plasmáticas, ¿no? La proteína de Bence, la famosa proteína de Bence-Jones, y otras más, ¿verdad? Y otras más. Son casos muy puntuales, ¿no? Muy puntuales. Existen con cierta prevalencia e incidencia. Y entonces, esta la podemos llamar una especie de proteinuria prerrenal, ¿verdad? Que por un incremento incontrolado de cualquiera de estas proteínas séricas, ¿no es cierto?, van a desbordar el glomérulo y van a aparecer en la orina, ¿no? Una especie de proteinuria prerrenal, si me permiten el término, ¿verdad? Y hay pues lesiones obstructivas urinarias, ¿no es cierto?, que por trastorno tubular, ¿no es cierto?, retrógrado, ascendente, ¿no? Porque lo prerrenal, la invasión de carga proteica está yendo hacia el riñón, la patología glomerular es del riñón para abajo, ¿no? La tubular también, pero esta obstructiva es en sentido inverso. La uropatía obstructiva, como por ejemplo urolitiasis, ¿no? Lo más común, el prostatismo crónico, ¿no? Ascendentemente, retrógradamente va a dañar, ¿no es cierto?, el sistema tubular al que hemos hecho mención, ¿verdad? Este sistema tubular, pero de manera retrógrada, ascendente, y al dañarlo va a producir o explicar, entre otros, proteinuria, ¿no? Que, repito, no va a llegar a ser en el monto que hay en el síndrome nefrósico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Marcelo, Janet, Miros, ¿está claro? Sí, doctor. Bien. Entonces, ¿no? La presencia muy bien, Janecita, la presencia de proteínas en orina, ¿verdad? Puede ser, vamos a ir de lo menos a más, un hecho benigno o transitorio, como lo vamos a plantear en la clasificación. Puede ser el marcador precoz de una enfermedad crónica, cuidado, puede no ser juego, ¿ya? De hecho, no, tenemos que tener el concepto así, blanco, negro, día, noche, ¿verdad? No es normal que haya proteína en la orina. Así mejor nos quedamos con ese concepto a rajatabla. Ya los hechos puntuales de la clasificación que hemos dicho, prerrenal, glomerular, tubular y obstructiva, las patologías rebuscaditas, déjensela al nefrólogo. Pero pensemos, pues, en términos generales, como médico, nuestra postura debe ser bien clara, ¿no? No debe haber proteinuria, porque esta puede determinar ser un marcador, ¿no es cierto?, más, ahora no siempre es precoz, ¿eh? Desgraciadamente la mayoría de nuestros pacientes de precoces no tienen nada, pues, porque su nivel sociocultural, ustedes comprenderán, nuestros pacientes suelen venir las solencias que vengan, pues, cuando ya las papas queman, cuando ya está para morirse, es decir, es bien difícil que un paciente venga muy tempranamente, ¿no es cierto?, por un hecho en él que esté mostrando de que pudiera haber proteína en la orina. A ver, Susana,
Susana, ¿estás ahí? María Karin, ¿estás ahí? Susana, María Karin, no está. Pedro, 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 ¿dónde está? Tampoco está. Elías, pero respóndame, pues, a ver, Pedro Jack, dime, si aceptamos y ojalá estos paciente venga precozmente, ¿no es cierto? Por un estado proteinúrico, necesariamente vendrá por edema, si el escenario todavía es bien precoz, ojalá, Pedro, vendrá por edema necesariamente, más frecuentemente, más posiblemente, no, ¿no es cierto? No. Pero entonces, ¿qué cosas sí te podría contar el paciente que te haga sospechar? Cuidado, cuidado. Puede sí ser que ahí hay proteínas en la orina. ¿Qué te podría contar el paciente? Porque él es muy avisado, es bien cuidadoso y ha encontrado algo que no le gusta y busca al médico. ¿Qué te contará para sospechar proteínas? Correcto, correcto. No hay unas buenas que se sostienen, ¿no? Que se sostienen. Ahora, porque yo te hago una pregunta ya, discúlpamelo, si no, no es que quiera ser infidente. Además, habemos muchos hombres acá ahorita. Tú no eres el único. Tú cuando orinas, la verdad, ¿cuánto tallas, Pedro? ¿Cuánto es tu talla? Eres de buena talla, ¿verdad? Así que estás bien lejos del water. Cuando tú orinas, ¿haces espuma, te orinas, sí o no? Ya. Pero, ¿esta permanece o desaparece rápidamente? Claro, ¿no es cierto? No permanece, no, o sea, no permanece, ¿no? Entonces ya empieza a romperse las burbujas, ¿no es cierto? Paralelo o antes que jales el water, ¿no? Porque tú jales el water, puede orinar, ¿no, Pedro? Ya. Entonces, entonces, esta proteinuria, ¿no? Puede ser, pues, el marcador, yo no tan precoz, sino más bien de empeoramiento de una patología renal, ¿no? Que inclusive puede previamente ya ser conocida, ¿no? Por una nefropatía diabética, ¿no? Y cuidado, cuidado, esta proteinuria, ¿no es cierto? Glomerular, sobre todo, ¿no? Puede ser un signo de alarma, no solo de mostramiento, sino de alarma, de cuidado de una enfermedad sistémica. No estoy diciendo que la enfermedad sistémica necesariamente sea más grave a efecto de la salud paciente de que la patología glomerular propia primaria, pero de todas maneras, ¿verdad? Puede poner en evidencia una enfermedad sistémica que va a marcar un derrotero difícil para el paciente. Pues, y ojalá lo podamos detectar lo más tempranamente posible. ¿No les parece? A nadie le parece. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, hay que acordarse entonces de que el hallazgo de proteína en la orina, ¿no? Que clínicamente tiene estas implicaciones, es el mostramiento del llamado estigma glomerular, ¿no es cierto? Eso es lo que conversamos la primera vez cuando hablé de mi clase anterior de glomerulopatía, la fisiopatología de la glomerulopatía, de las glomerulopatías, ya sea primaria o secundaria, sobre todo primaria. Entonces, es el llamado estigma glomerular. Estigma es denota y connota pues un marcamiento, ¿no es cierto? Un mostramiento peculiar y propio, ¿no es cierto? Sobre todo un marcamiento, ponerle una marca, una señal a algo, ¿verdad? Un estigma glomerular, proteinuria. Porque hay el otro estigma glomerular, Gustavo. ¿Cuál es el otro estigma glomerular? Gustavo, Miriam Janet. ¿Cuál es el otro estigma glomerular? Que también nos puede hablar de patología seria renal. Gustavo. Pedro, te escucho. ¿Podría ser o es? Defínete. Listo. Entonces, la hematuria y la proteinuria son los llamados estigmas de compromiso de función renal o estigmas glomerulares. Así que hay que tratar de ubicarlo lo más precozmente posible por estos derroteros, ¿no es cierto? Por estos derroteros de revelar una enfermedad que viene de atrás, de que puede estar mostrando el empeoramiento, la mala leche que está tomando y la mala evolución que está tomando desfavorable del paciente, o que esté mostrando una enfermedad sistémica que después va a sacar las garras, como el lupus eritematoso, y se va a llevar al paciente. Se va a llevar al paciente.
Muy bien. Entonces, así las cosas, ¿no? Sí, pues hay situaciones transitorias, funcionales, inclusive posicionales, ¿no es cierto?, que puedan explicar una oportunidad más o menos llamada benigna, pero ya hay situaciones en donde la proteinuria es un mostramiento ya definitivamente de patología, ¿no es cierto? Sobre todo la de origen glomerular, ¿no? Hay pues las proteinurias funcionales, ¿no? Que son más frecuentes en los niños, ¿no? Hay cambios en la permeabilidad capilar y en la presión intraglomerular que no son transitorios solamente. Seguramente numéricamente son pues proteinuras muy bajas, muy bajas, menos de 1 gramo, por así decirlo, ¿no? Y pueden darse en situaciones febriles, ejercicio intenso, inclusive procesos infecciosos, etcétera, ¿no? Entonces, pero que son transitorias, ¿no? Hay también posicional, la famosa proteinuria ortostática, ¿verdad? Pero ya empezando a entrar en patología de mayor repercusión, de nombre propio, de ya palabras medianamente mayores, está pues la patología tubular, ¿no? Que matemáticamente, numéricamente también es solo mediana, seguramente mayor que la proteinuria funcional, pero que no alcanza tampoco los niveles, se ve la manito, ¿no? Los niveles de la nefrósica. Chicos, Sí, se ve la mano, ya, entonces, no, era pues menor o igual a 2 gramos, ponen acá más o menos, sí, pues, ¿no es cierto? Sí, pues. Y hay patologías, ¿no? De nombre propio, ¿no? Muchas de ellas de naturaleza congénita, como la cistinosis, ¿no es cierto? La enfermedad poliquística, ¿verdad? De manera primaria y de manera secundaria, intoxicaciones, nefritis tubulointersticiales, uropatía obstructiva, ¿no? Como habíamos conversado, postrenal, que puede mostrarse con esta proteinuria medianamente cuantificable. Ahora, estos pacientes no necesariamente van a tener edema, ¿no es cierto? No necesariamente. Menos pues los primeros funcionales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, pero hay que acordarse ya de la proteína tubular, ¿no es cierto? Por trastornos en la reabsorción, ¿no? Con fuga de sustancias de bajo peso molecular, bueno, inclusive no pueden ser reabsorbidas, ¿no? Hay pues una serie de enfermedades, ¿no? Con lesión tubular, con tubulopatía, lesión tubulointersticial, congénita o adquirida, que va a explicarla, ¿no es cierto? No es mediana nada más, nuevamente, etcétera, ¿no es cierto? Bien, y se acompañan, una forma de avisorarlas o de pensar en ellas es que en la orina, además de la proteinuria que es tubular, ¿no? Se le asocia otros hallazgos en la orina, como ser glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, uricosuria, como en el síndrome de Fanconi, que nos va a señalar que sí, pues, porque estos hechos de glucosuria, aminoaciduria solamente se dan en tubulopatía, no se dan en enfermedad glomerular, ¿no es cierto? Y tenemos cuadros hereditarios y también cuadros adquiridos, sobre todo infecciosos y tóxicos, ¿no? Y tóxicos, muy bien tóxicos. Bien, entonces no nos vamos a quedar mucho tiempo en esta parte, ¿ya? Ahora, entonces, otra forma de estadiar para continuar esta idea de lo funcional y de lo estructural orgánico es plantear proteinuria aislada benigna y proteinuria aislada persistente, pero sobre todo la proteinuria, ¿no es cierto?, ya persistente propiamente tal, no nefrósica, que no alcanza el punto de corte 3 gramos, pero que es proteinuria por enfermedad, por daño estructural, por glomerulopatía inclusive, y la proteinuria nefrósica, ¿no es cierto? La proteína nefrósica. Bien. Ahora, estas, incluso las no nefróticas, no necesariamente se acompañan de edemas, ¿no? Estas, las no nefróticas, pero glomerulares, se van a eventualmente a acompañar de los otros, de los estigmas glomerulares, como ser hematuria, pero también hipertensión o cilindruria, ¿no? Sobre todo hipertensión. Y podrían estas no nefróticas tener ya algún grado de compromiso de la función renal, de disminución de la función renal, ¿no? La proteína nefrósica, sin ni hablar, ¿no es cierto? Es una proteinuria que tiene que acompañarse de edemas, o generalmente,
¿no? Puede o no tener hematuria, puede o no tener hipertensión. Esto no lo decíamos el semestre pasado. Quienes han estado conmigo, Cristel y compañía, en síndrome nefrósico el semestre pasado, ¿no es cierto? Hablamos solamente de edema y proteinuria, ¿no? En ningún momento les mencioné lo que estoy diciendo ahorita de que esta proteinuria no nefrósica y nefrósica, ambas pueden, ahora sí, ya en la clínica, ¿no? Mostrar las otras caras de los estigmas glomerulares, como son la microhematuria sobre todo y la hipertensión arterial. Eso no lo dijimos, y eso no quita que sea nefrósico. Eso no lo saca del mundo del síndrome nefrósico, el que tenga hipertensión hematuria. ¿Me están entendiendo? Ivonne, Aldo, Víctor Manuel, Yolanda, Janet, ¿me están entendiendo? Sí, cierto. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ahora que estamos haciendo clínica, que ya estamos mayorcitos, que ya nos salieron plumas y que pronto empezaremos a tratar de aletear en medicina, ya podemos hablar, estaríamos ya preparados para entender y no nos vamos a confundir cuando nos encontremos un paciente que tiene síndrome nefrótico, claro, pero además se acompaña de hipertensión y de microhematuria. No nos vamos a confundir. No nos vamos a dejar atarantar, ¿no es cierto? Como están haciendo ahora los congresistas que nos quieren atarantar, ¿no es cierto, Pedro? Cristina, Cristina, no, ¿está tu compañera? Ya se me fue su nombre. Patricia, quiero decir, estaba diciendo Cristina. Bien. Bien. Entonces, Pedro, creo que quería decir algo. Para ponerlo en blanco negro día noche sí, así debe ser, ¿ya? Ahora, el edema, no uses el término complicación, mi querido Pedro. El edema es parte de. Después vamos a hablar de las complicaciones. El síndrome nefrótico tiene complicaciones, claro, de nombre propio. El edema es parte del escenario del síndrome nefrótico. No es su complicación, sino es su mostramiento. Le es connatural, le es inmanente, por así decirlo. ¿Me entiendes, Pedrito? Bien. Ya, entonces, en todos aquellos niveles o dinteles que sean menores a 3 gramos, ¿verdad? Entonces es la proteinuria no nefrósica y que no necesariamente va a ir con edemas. En cambio, cuando yo cruzo el dintel de 3 gramos, sí va a ser nefrósico y lo más probable es que sí tenga edema, ¿no? Pero ahorita estamos hablando no del edema, sino de los llamados estados proteinúricos, ¿no? Y esos estados proteinúricos son no nefrósicos y nefrósicos, ¿no es cierto? Mayores de 3.5 gramos, con hipoalbuminemia, con edema, con hiperlipidemia, con lipiduria, con hipercoagulabilidad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de proteinuria nefrósica, ¿no? Numéricamente definida mayor de 3.5, entonces acá entran ya, ¿no es cierto?, componentes de este escenario, ¿no es cierto?, de este drama y a veces tragedia, como ser la hipoalbuminemia consecuente, porque hay proteinuria, la formación del edema subsecuente por la ruptura de la ley de Starling, ¿verdad? La hiperlipidemia como inducida como, de alguna manera como mecanismo de compensación de esta hipoproteinemia y hipoalbuminemia, obviamente con consiguiente lipiduria, ¿no? Básicamente. Entonces se arma el escenario completo del síndrome nefrósico, ¿no es cierto? Es como el gatito, que vamos a decir que es gatito cuando tiene bigote, tiene cola, le gusta la leche y los ratones y dice miau. ¿Cómo se llama eso? Gatito, ¿verdad? Entonces hay proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. ¿Cómo se llama eso? Síndrome nefrósico. Estamos, Yolanda, Rosa Araceli, Marisol, Shirley, ¿estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces tenemos que ya empezar a centrarnos, a enfocarnos ya de lleno en los llamados, hablando de los llamados estados proteinúricos, ya nos empezamos a centrar ya en la proteinuria glomerular, ¿no es cierto? Ahora sí, en la proteinuria glomerular, ¿no es cierto? En las patologías glomerulares que se acompaña ahora sí ya de la probabilidad de un síndrome nefrótico. Deme 30 segundos, por favor, deme 30 segundos.